El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Le doy los buenos días a Raúl, edición especial, edición de viernes de Historia en Alpargatas. ¿Cómo estás, profe? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo, un saludo a la audiencia. Bien, muy bien, afortunadamente, y esperando lo que prometieron acá. Ya ni los meteorólogos siquiera se les puede confiar. Se le erran Sí, con no, unas... prometen y no cumplen. Exactamente, ya ni el profesional del sector Claro, privado. Ya dentro ¿no? de poco van a aparecer los mosquitos y ¿quién me protege? Exacto, ya no es solo una cuestión de sector público, los distintos sectores empiezan a tener fallas en este bendito país. No hay credibilidad. Profe, ¿tenemos tema provincial para charlar o vos me dirás si escala a más, si es provincial y nacional, qué relevancia le damos a la llegada, ¿no?, de los colonos galeses? No, sí, digamos, el 28 de julio de 1865 llegaban 151 miembros en la goleta, en la Mimosa, era un velero muy precario. Después vinieron otros, ¿no? Y tiene la particularidad que, bueno, llegan a Puerto Madryn, desembarcan, producto de una gestión que tiene que ver... Es un feriado de connotación provincial, pero con más influencia en el Alto Valle que acá en Comodoro, ¿no? Acá le prestamos más atención a los colonos sudafricanos. Por una cuestión, claro, por esa razón. Se lo conoce, pues yo recuerdo en la primaria se servía el té, se conmemoraba, pero, digamos... Como sentido de pertenencia es más del valle que acá, por una cuestión lógica, por la cantidad de inmigrantes. Ojo que también nosotros, gracias a esa colonia galesa que se instaló en la Ideal, es que aparecimos nosotros. Comodoro debe su existencia a una colonia galesa. Sí, después llegó el petróleo, me parece, y el asunto de las regalías, y aparecieron las broncas, los enconos con el valle. Pero es verdad que más atrás, siglo XIX, principios del XX, Petrovelli venía de ahí, ¿no? Bueno, Petrovelli vino gracias a los galeses también, porque vino a instalar en 1884, a principios casi del siglo XX, vino con la instalación del ferrocarril, que llegó a estar hasta Las Plumas inclusive. Pero esta inmigración hay que tomarla como la primera inmigración exitosa, la primera inmigración que no tuvo problema con los elementos locales, porque los galeses tuvieron la particularidad de vivir pacíficamente y en excelente convivencia con los tehuelches. Está bien que ellos toman contacto un año después de que se instalan, Ellos llegan en 1865 y siempre tuvimos un argumento histórico. El discurso siempre es el mismo. Llegaron, les prometimos tierras, se las dimos, asistencia del Estado y los abandonamos. Y ellos, pobres víctimas, quedaron así. Cuando se entra a analizar un poco más la fuente, por ahí uno observa que no es tan así, que en todo caso el profesor, perdón que me fije porque si no todos los apellidos son, de Michael Daniel Jones, un profesor nacionalista, Ajá, que es el que buscó la famosa frase, había que, digamos, crear una nueva Gales más allá de Gales, porque lo que buscaron un espacio con este olvido y este aislamiento para que les permitan sostener su bagaje cultural, porque lo que buscaban, especialmente el punto de vista religioso y del bagaje cultural como el idioma y otros compendios de usos y costumbres de ellos, veían que rápidamente estaba avanzando mucho la política inglesa, desde lo religioso, ellos mayormente son metodistas wesleyanianos, y ellos, digamos, es una religión que cree que hay un sistema para llegar a la fe y ese logro tan importante desde lo espiritual. Entonces buscaba, ella había pasado, digamos, Michael Daniel Jones, que era este profesor nacionalista, ya había pasado unos años en Estados Unidos y él había observado que los galeses, hubo varias colonias, hubo colonias en Estados Unidos, colonias en Brasil en 1950, en 1850, 1851, pero lo primero que había notado, por una cuestión de bagaje cultural, porque el galés se lo trató de desplazar un poco y de hecho hoy en día creo que se habla más galés en Trelew que en Gales. Sí. De hecho vienen a aprender galés exactamente, a Gaiman. Sí, eso. Y es una cosa increíble porque en 1965 reflota, después de 100 años de conmemoración, se establecen vínculos culturales muy interesantes y hay un desarrollo de un bagaje cultural que reflota todo esto, revaloriza todo. Pero repito, esta visión que tenemos, que hasta yo mismo suscribía, donde fue una colonización exitosa, que en 1865 se los apoyó y se los abandonó, fue algo, creo que es algo como diría un autor, como diría la doctora Lía Crespo, hay un avance bifronte, porque por un lado el Estado sabía que no los podía asistir por la distancia, pero por otro lado este grupo, especialmente en pensadores como
Michael Daniel Jones, buscaban un lugar donde no perdieran su bagaje cultural. O sea que ese mismo aislamiento, ese cierto olvido, fue algo que a ellos les interesaba. Cuando Michael Daniel Jones buscaba crear esta Gales más allá de Gales, lo que buscaba más que nada es que no se diluya su bagaje cultural, su idioma, sus usos, su costumbre, su religión. Ellos se estaban viendo perseguidos en Inglaterra. Había una persecución, sí. Inglaterra hacía muchos años hasta esa fecha, había una persecución sistemática, gradual y muy efectiva con respecto al bagaje cultural. De hecho, el gaélico casi se ha perdido. Sí, Inglaterra en un afán de, digamos, anglizar, ¿no? Todo Gran Bretaña, digo, como de imponer la cultura inglesa por sobre la galesa, la escocesa o la Irlanda del Norte, imponer sus íconos, sus símbolos en toda la isla. ¿Es esa lógica? Había que lograr la hegemonía, Gerardo, para tener una administración mucho más exitosa. Entonces, lo que vos haces es atacás por el lado cultural. Claro. ¿Viste? No es rara que hoy en día se nos replique más fácil a través de Netflix con palabras y términos mexicanos que nos causan mucha gracia, que nos agradan, pero eso no es azaroso, Gerardo, eso es producto de esto. Bueno, ellos eran conscientes de este tipo de condiciones y es así como fomentaron que tuvieran gente como Lewis Jones, como ¿cómo es? Perdón que me fije, ¿no? Como el recién capitán. Nombraste a Michael Jones, pero ese es historiador. Claro, Michael Daniel Jones es un profesor nacionalista que es el que propone buscar una Gales más allá de la Gales. Sí, y el que vino el primero es Lewis Jones, que tiene la famosa avenida en Trelew, ¿no? Exactamente, sí, inclusive Trelew tiene nombre por él. Trelew quiere decir el pueblo de Leu, que es una abreviatura de su nombre. De su nombre. Claro, y el otro es el capitán Love John Sparry, que en 1862 se establecen, toman contacto en Buenos Aires con el ministro del Interior, Rawson, y ahí se lleva un proyecto para que se haga la colonia. Sí, por eso el nombre, sí. No, pero no. Rawson gobernó Chubut, ¿no? No, Rawson no sé, ni conoció a Chubut. Claro, hizo los primeros movimientos para que venga esta gente. Claro, se buscaba. La primer colonia exitosa, por donde quiera que se la mire, va a ser la colonia galesa, que se va porque llega el grupo, se establece, se consolida en la región, crea estas hibridaciones culturales, estos pueblos transversales que dice Canclini. Sí, porque en esa época, además de los galeses, tenías los alemanes del Volga que estaban llegando a Entre Ríos, después se mudaron a la provincia de Buenos Aires, pero todavía no era el boom de la inmigración que va a ser 1870, en realidad 1890, todavía no tenés eso, ¿no? Yo diría que más que inmigración, esos son desembarcos, Gerardo, como los argentinos que ahora van a España a trabajar. Claro. Los italianos, los españoles que vinieron, y en una cuestión numérica establecieron espacios culturales. Pero fue totalmente desordenada. Y vinieron a hacerse la América y volver. Este grupo no, este grupo vino con una visión de crear la Nueva Gales. Claro. Esa fue la visión. Bueno, y siempre... los del Volga también, es un ejemplo parecido ahí. Claro, los del Volga tienen una tradición mucho más lejana, porque cuando llegaron allá 300 años antes habían ido de Alemania a Rusia, en la zona del Volga, apoyado por Catalina la Grande. Cuando fallece Catalina la Grande, se les quita el manto de protección, comienza la persecución y cuando ya los progresos se hacen intolerantes, se comienzan a venir a este lado del mundo. En este caso estamos hablando de 1840, con un proyecto de hacer una Gales en una nueva, más allá de Gales. Él ve en eso, él había viajado a Estados Unidos y dice, bueno, esto, ellos con el inglés, con la inserción, con los usos y la costumbre, se insertan tan rápidamente, se asimilan tanto que dejan de ser galeses. Se pierde el idioma, se pierde el uso, se pierde la costumbre, no hay pastores wesleyanianos o metodistas wesleyanianos, entonces vamos a un luterano, y terminas diluyendo todo esto y pasan algo parecido a lo que nos ha pasado con los italianos argentinos o los españoles argentinos. ¿Eso les pasó a los galeses una vez en Chubut? No, justamente en Chubut fue donde no les pasó, y es en Chubut donde se buscó en la Patagonia. Eso era lo que les estaba pasando y vinieron acá buscando volver a las raíces y no perder lo que fueron y que lo que estaban dejando de ser. Exactamente, lo que el profesor Michael Daniel Jones buscaba con su nacionalismo era no perder el bagaje cultural. Y él había visto que los que se habían instalado en Estados Unidos rápidamente, inclusive él después propuso, no, busquemos en Sudáfrica, busquemos en Palestina, busquemos en Nueva Zelanda, busquemos Sudáfrica no, Nueva Zelanda, Australia,
y Palestina. Lugares a donde mudarse. Claro, un lugar instalarse. donde hacer la nueva Gales y no perder esto que venimos perdiendo cotidianamente. Eran conscientes de eso. Y se vinieron a este fresco, ¿no? Lo que pasa, sí, bueno, pero lo que pasa que Michael Daniel Jones había visto que los galeses que habían ido a Estados Unidos inmediatamente se hacían americanos, perdían todo su bagaje cultural. Los que habían llegado a Brasil en 1850, 1851, se perdían, se diluían. ¿Por qué? Porque existía la minería y Gales tenía una tradición minera muy, muy acentuada. Entonces inmediatamente estaba el efecto del minero, ¿eh? Llegan acá y se ponen a trabajar en la búsqueda de oro, de diamantes. Aparte, un trabajo muy sacrificado que conduce a determinados consumos. Como el petróleo, igualito. Sí, peor te diría. Peor te diría, sí, porque se terminan convirtiendo en un garimpeiro más, ¿viste? Claro, Entonces, es un trabajo que no ayuda a tener familia. Exactamente. En cambio, complicado. lo que se buscaba y lo que buscó el capitán Love John Sparry y Lewis John es viajar para consolidar una colonia, una especie como, ¿se acuerdan las apoiquías que hacían los griegos? Sí. Exactamente eso. Sí, yo estaba pensando en la familia Ingalls, digo, como esto de los colonos que llegan. Bueno, eso es una fantasía de los yankees, vamos a decir la verdad. Claro. Primero, mire esa película, no existe un indio, ¿viste? Son todos blancos, Son rubios. todos blancos, rubios, buenos, nadie va armado. Aparte ese efecto, sí, no, ese es un proceso, está muy disfrazado. Sí, bueno, esto es un sueño de una especie de familia Ingalls, que lo logran. Cuando llegan acá, llegan 151 miembros, quedan olvidados y abandonados. Se les había prometido, Murga los había logrado a estos dos sujetos, a Parry y a Lewis John, viajar. Y después un año después se firma el proyecto que va a tener un fracaso. El proyecto que presenta el ministro de Interior Rawson en la legislatura, hay gente que se opone por ignorancia, en el buen sentido, por desconocimiento, porque ignorante es medio ofensivo. Entre ellos estaba Félix Frías, se oponía severamente porque decía, esta gente va a cambiar nuestra pauta cultural porque no son católicos como nosotros. Y segundo, ojo con las Malvinas porque estos van a tomar contacto con la gente de las Malvinas, se va a perder. Cosa que no es cierto. Ahora, es cierto, porque yo sabes que escuché sobre esto, que Roca se apura en 1879 a hacer la campaña por miedo a que los galeses ocupen definitivamente las Malvinas, que con esto de ocupar las Malvinas ocupen toda la Patagonia con Inglaterra y se queden con eso. Bueno, eso Roca cuando se desembarca acá y charla, primero lo primero que le dicen los galeses, dice, no, mire, la gente que ha ido a pedir ayuda a Inglaterra son dos personas que no representan a nadie. Sí. Nosotros estamos acá porque lo que menos nos queremos parecer son los ingleses. Y es ahí donde se tranquiliza la cosa. Félix Frías no sabía que Gales lo que menos quería, justamente, se iban al fin del mundo a pasar necesidades para no, distanciarse de la cultura inglesa. Le faltaba un poco de historia a Frías. Sí, tener cierto desconocimiento. Es lo que le pasa por ahí al porteño cuando sabe qué diferencia hay entre el mapuche, el tehuelche, y nos adjudica la misma etnia a todos los grupos, ¿viste? Sí. Bueno, la misma característica. Acá pasa exactamente lo mismo y la misma particularidad. Cuando llegan, inmediatamente no fue una cosa fortuita. Se desembarcaron, buscaron cultivar la tierra. También hay que decir una cosa, yo te dije que en Brasil, ¿por qué no funcionó? Porque inmediatamente se fueron a traer la minería. ¿Por qué? Porque Gales tenía una práctica de explotación minera. Es como si vamos de acá, llevas un comodorense a Palestina, aparece, bueno, en Palestina no hay petróleo, pero ponele a un lugar petrolero y se va a ser absorbido por la actividad petrolera. Por eso tampoco quiso, por eso en 1850, 1851, Estados Unidos y Brasil no tuvieron éxito, se diluyeron. Se mezclaron. Y es lo que no quería, Jones Daniel, Michael Daniel Jones, lo que no quería es eso. Yo, no, hagamos una Gales fuera de Gales para que no perdamos todo nuestro bagaje cultural y nuestro identitario. En algún punto, si ellos volvieran de la tumba en 1965 y vieran el monumento en Madrid a los colonos galeses y vieran que viene Lady Di después, unos años después, a comer torta galesa y que se enseña galés, estaría orgulloso. Sí, no, yo digo, el logro está, lo logramos, lo alcanzamos. Sí. Si vos ves cómo trabajaron los galeses en todo el valle y ven a los nietos, los revientan a patada en el Túgel, porque todo lo que vemos ahí en el valle fue hecho por ellos a pico y pala, ¿viste? Y Sí. bueno, te quiero decir,
Esta colonización fue exitosa, pero tuvo serios problemas. Cuando llegaron, en el primer viaje, bueno, Parry no estuvo Jones, llegaron, trataban de cultivar, no tuvieron éxito, después vino más gente, después al poco tiempo al no tener resultado, el reverendo Abraham Matthews comenzó a decir, bueno, nos tenemos que ir porque nos engañaron, nos dijeron que esto iba a tener la fertilidad que tiene Gales y es un páramo si uno lo ve. No hay que explicar demasiado. Es que es así, pero claro. Y para colmo, el reverendo Abraham Matthews tenía adherentes como Thomas Gray, como inclusive eso le cuesta el puesto de presidente de la organización a Lewis Jones, que se tuvo que ir a Buenos Aires y no volvió más. Por haber mentido con no les mintió, les dijo las cosas medias, ¿viste? Y ellos esperaban tener las cosas servidas y acá venían a hacer las cosas, ¿viste? Después otro problema serio, porque en 1900 se le quería imponer el servicio militar y la población no estaba de acuerdo. Roca lo negoció fácilmente, convirtiendo a la prestación del servicio militar con una práctica de los días domingos nada más, y después de a poco se fueron argentinizando con el tiempo, con mucho tiempo. Pero bueno, cuando se produce esto que logran practicar dicha Santa Fe, ahí aparece la figura de Aaron Jenkins y su esposa, Raquel especialmente, que ya habían comenzado a sentarse otro grupo en lo que es Gaiman, y habían dicho, bueno, el río no se puede manejar, este río sinuoso, que ellos tenían otro nombre, no le llamaban Chubut. En galés no sé cómo se nombra, son nombres innombrables son para mí. Entonces tiene la particularidad de decir, bueno, ¿por qué no copiamos el sistema de canales y de esa manera tenemos un control del riego y comenzamos? Bueno, al poco tiempo tuvieron en 1884 6.000 toneladas de trigo que llegaron a ser premiadas en París y en Nueva Chicago. Impresionante, profe. Te propongo una pausa y nos metemos con ese tema porque quiero ver cómo eso deriva en Comodoro. O sea, bueno, sí. ¿Cómo de producir esa cantidad de trigo se les ocurre de golpe venir acá al sur, explorar la provincia, darle la vuelta a la provincia? Que es lo que hace ¿cómo termina, cómo somos hijos de ese proceso? Interesante. Claro. Bueno, buen planteo. Pausa y volvemos con más. 11 de la mañana, 22 minutos en todo el país. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Bob Marley, lo que suena Iron, Lion, Zion, todo sea por la Gran Bretaña en la expansión, en rumbos coloniales, bueno, en este caso el sometimiento, por supuesto, en el caso de los galeses, en contra del sometimiento, bueno, Bob Marley lo encontraba en Zion y toda la cuestión Rastafari, los galeses en Chubut, porque vinieron acá buscando la libertad, y me decías, profe, que quizás no les fue bien al principio, les costó mucho, pero de golpe en 1884 toneladas de trigo le habían encontrado la vuelta. Exacto, ya el primer año les fue mal con la siembra, dijeron acá no crecen ni los yuyos. El segundo fue, es más, pensaron por qué no nos dedicamos a exportar guano, porque lo tenemos ahí disponible y es la mayor demanda, pero el contrato era que ustedes vienen acá, pero ustedes acá me siembran la tierra, porque es mucho esa idea bonaerense. Es ahí donde surgen grandes conflictos, grandes luchas. O sea, el gobierno le dice, yo te doy la tierra, es tuya, pero a cambio plantame cosas. Para producir. Ajá. Y producir en ese momento es sembrar la tierra. ¿Viste? Bien. De la cual no nos hemos despegado mucho, Gerardo. Pero en esa época soja no era, porque era todavía trigo, no era... Era trigo. Maíz, no, maíz tampoco. Sí, Trigo pero y maíz. Sembrame la tierra claro. con lo que deje plata. Bueno, el problema, aparte, digamos, es un gran problema geográfico, ¿no? Por eso repito, la figura de la esposa de Aaron Jenkins no se la revaloriza como realmente es, porque es la primera que propone el trabajo de ingeniería elemental, de hacer 4 o 5 millas de irrigación, y con eso, es más, ya en 1885, está bien que la mayoría de la gente era muy joven, los colonos en mayor parte, los autónomos que estaban no tenían ni 20 años, estamos gente muy joven. Los que venían en el barco. Los que venían en el barco, que estaban acá y comienzan los hombres, los primeros colonos en gran parte, los que van a trabajar ellos mismos a la tierra, tienen 18 años como edad promedio. Son muy chicos. Muy chicos y ya en 1885 el trigo alcanza una producción de 6.000 toneladas. Y que la calidad del trigo, no la cantidad, la calidad del trigo llevado a exportación, por eso era peligroso tener puerto también, ¿no? Porque vos fíjate que ellos se toman el atrevimiento de participar y llegan a tener en esa exposición medalla de oro, ¿viste? Y digamos, Buenos Aires no le debe haber gustado que ellos quieran exportar por su cuenta
quería que todo lo larguen desde Ciudad de Buenos Aires, desde el puerto porteño. Mar del Plata no sé si existía. No, pero Mar del Plata fue... No, Mar del Plata no existía No todavía. existía todavía. Mar del Plata fue un barrio privado para estancieros. No, después se convirtió en lo que conocemos nosotros. No, yo no diría Buenos Aires, yo diría, Bungibor, ¿viste? Claro. La historia, vamos a espolear un poco la historia. Todo este molino digamos, porque después ya en 1874 ya se origina el segundo poblamiento de Gaiman, después se origina la colonia ideal. Ellos en el intercambio que tuvieron con los indios tehuelches, del cual tuvieron un solo conflicto, por ir a buscar oro, porque también les interesaba eso, les interesaba qué territorio se podía plantar y dónde ellos veían que podía haber oro. O sea, el galés nunca dejó de ser el minero que vino desde la parte montañesa. ¿Ese conflicto es el de Trevelin? Y de ahí cerca, sí, de ahí cerca. Lo que se conoce como los mártires, que salen a buscar, se quieren volver, los indios se enojan, de los 4 matan a 3 y uno se escapa gracias al Malacara, que llegó a correr grandes distancias, tuvo una épica de la cual tenemos un monumento y un relato perfectamente bueno. Lo que surge después de 1884 es golpe tienen una buena producción. Exacto. Que pulseaba y que me imagino sería la más sureña de todas, ¿no? Porque totalmente sureña, sí, la más más al sur no había plantaciones. No, en todo caso, sí, no, más al sur, así, Colonia, así no, era esta era. No había cerezas después, en Santa Cruz, digo, no, eso fue después, los noruegos, que promovidos por la Iglesia Evangelista venían acá, Claro. Así que, más que por el Estado. Bueno, eso hizo que se pudiera promover en 1884, el Congreso autoriza la construcción del ferrocarril central del Chubut, que iba a ser de propiedad de Leguizón y compañía. El aumento de fondos para el proyecto a nivel local se hacía muy difícil porque no se lograba. Entonces ahí donde aparece la gestión de Leguizón, que se traslada hasta el Reino Unido a buscar más fondos. O sea, los galeses eran también medio zorros mochileros, como yo digo, porque escapaban de la dominación inglesa, pero cuando le tuvieron que pedir dinero se lo pidieron. Cuando tuvieron que pedir para hacer el ferrocarril, lo hicieron. ¿El ferrocarril unía qué parte con qué parte? No, unía solamente el puerto con Trelew, un poco más allá Las Plumas y nada más. Es lo más lejos que llegaba. Y cuando hablamos del puerto, yo pienso en Playa Unión, pero quizás No es Playa Unión. No. ¿Qué es más al sur? Claro, sí, la compañía de ferrocarrilera tenía un traslado muy elemental. Se llegaba de lo que es el puerto a Trelew y después se seguía un poco más adentro, Gaiman, y después a lo más lejano podía ser Las Plumas, y ya se acabó mi cariño. Claro, entonces, porque viste que mezclamos mucho los temas nosotros, pero Perito Moreno quería un gran tren que una Bariloche. Ese es un proyecto nacional de amplio... Que digamos, nunca se hizo. Nunca se hizo. Claro. Digamos, el que salió en Puerto Deseado terminó en Las Heras, el que salió de Comodoro murió en Sarmiento, y el que salió de Puerto Madryn murió en Las Plumas. No avanzó más. Y el de Bariloche, la trochita que ya es Esquel. Claro, es una extensión más. Claro, de lo que es Bariloche llegó a Esquel. Y San Antonio Oeste, Bahía Blanca. San Antonio se desvió a Bariloche y jamás se avanzó más para abajo. Claro. No. Tenés pedazos, nunca se hizo, son lamentablemente. Proyectos que, como hablando mal y pronto, son proyectos que mueren en el huevo. Pero bueno, y volviendo a los galeses, tenían este ferrocarril, empiezan a exportar, ¿y cómo es que llegan de pronto a Colonia Ideal, a Sarmiento? Porque y empiezan... claro, ellos en el intercambio que tuvieron con los tehuelches, primero aprendieron, hay que entender que el primer año y segundo año la pasaron muy mal porque no tenían recursos propios y estaban lejos de Buenos Aires. Entonces, al año, cuando toman contacto con los tehuelches, aprenden a cazar choique, guanaco, y a su vez comienzan a explorar, y en esa relación peligrosa es que pasa esto de los mártires, y a partir de ahí comienzan a ver que hay territorios como fue Gaiman, como es Trevelin, y ahí ven lo que es la colonia ideal. Y la colonia ideal, cuando se la hace, aparece la historia épica que nosotros surgimos porque hacía falta un puerto más cercano para para exportar los productos de Sarmiento. Exactamente. Dicho sea de paso, en muy poco tiempo, porque fíjate, vos me decís el primer barco, que es lo que estamos recordando hoy, llega en 1865, hasta que consiguieron las 6.000 toneladas, pasaron 20 años. Y sí, hay que entender que hasta 1885 son muchos años. En cambio, en Sarmiento creo que llegan en 1890 y algo, y ya a los 2-3 años necesitaban exportar, o sea que fueron más rápido en Sarmiento. Sí, exactamente, ya en 1901 estaba establecido un puerto para abastecer.
¿viste? Y bueno, pasa que también se deben haber impresionado cuando vieron esos lagos, Colueguapi, Musters, el río Senker. Eran gente expedicionaria que ya conocía la región, ya estaban muy... Es más, inclusive le llegaron a pedir a Fontana permiso para explorar, ¿viste? Porque también había que entender algo, esta gente no había que darle una total autonomía para que no te haga una colonia espontánea, y había gente como Félix Fría que por ahí tenía razón con lo religioso, pero no tenía razón con lo político. Los galeses no querían ser ingleses, querían ser galeses, ¿viste? Claro, claramente los tipos se metían con megaminería, obviamente no era megaminería, pero digo, se metían con el oro, querían explotar oro, se metieron con el trigo, les faltó el petróleo, pero después, la verdad que muy dinámicos. Sí, muy emprendedores. Repito, el primer año que llegaron vieron que el trigo no funcionaba, vieron el guano. Dijo, exportemos guano. En la época que hasta... Vos ayer hablaste de la alemana que se suicidó, o polaca, no sé. Más polaca, la del gas mostaza, sí. Sí, bueno. Eso fue revolucionario porque el marido de ella, que inventó eso, supo, ya no hizo falta más el guano de Perú, sino que ya con eso mejoraba la fertilidad. Y ahí viene la revolución productiva que diría Menem, que tuvo los alemanes, ¿viste? Porque la química permitió crear este tipo de estos nitratos que permiten mejorar la tierra. Ellos cuando llegaron al segundo año vieron el guano ahí. Dice, acá la plata la juntamos en pala. Y literalmente la juntaban en pala. Pero no, el compromiso era otro. El ahí viene no les permitió explotarlo. No había ayuda para eso. Había tierras y que me trabaje la tierra, ¿viste? Y comenzar en lo posible, creo que me hables en castellano. Lo que pasa, es más, la colonia esta llegó a tener jurados por tribunales. La película Fontana, que es la única biopic que se ha hecho de Fontana, muestra eso, que cuando él llega a Chubut se encuentra con una suerte de colonia galesa dominada por estas personas que sesionaban en su idioma. El tipo se encuentra en un ambiente amable porque los tipos eran muy diplomáticos, pero donde él era visitante. Te decía, donde te sentís extraño. Lo que nos pasa en el colectivo acá a la tarde. Nada más que nosotros somos individuos privados. Acá Fontana tiene el uniforme del ejército. Claro, sí, acá es un funcionario. El tipo tenía que imponerse o imponerse. Sí. Así que bueno, eso es lo que tiene. Y después es así como rápidamente. En 1865, en 1900 ya tenemos una conexión con la colonia galesa, la ideal, que va a ser la que va a fundar Comodoro. Entonces son todas expansiones en y búsqueda Pietro Belli viene para trabajar justamente con el ferrocarril del Valle. Viene traído, este veneciano viene atraído por eso. Y después, como dijo un autor local, vino, la hizo y se fue. ¿Se volvió a Italia, Pietro Belli? Se terminó en Mendoza, ¿viste? Pero con la idea, la idea. Esa es la gran diferencia. Esta es una colonia donde este grupo familiar venía para sentarse y crear un nuevo mundo. Claro. Todos nuestros españoles, todos nuestros italianos vieron a hacer América y volverse. Incluso muchos sudafricanos se volvieron también. Muchísimo. Bueno, acá también, acá también hubo muchos que llegaron, se volvieron porque muchas veces llegaron a... Después de crear la colonia 16 de octubre, que es la de Esquel y Trevelin, tiene la particularidad de que hasta inclusive algunos propusieron irse a Canadá y le pidieron dinero al príncipe Chamberlain. Viste que esta ridiculez protocolar de Inglaterra, el príncipe de Inglaterra es príncipe de Gales primero. Sí, bueno, ya que soy el príncipe de Gales, ¿por qué no me tiran los mangos? Y me voy a Canadá. Y se fueron a Canadá, sí, en 1900, casi en 1900 lograron que se fueran para ese lado. Porque eran 204 familias que llegaron y no había tierra ya que le habían prometido. Porque ya estaba toda la tierra ocupada. Viste, en la división mensurable que tenían. Se terminan yendo entonces a Canadá. A Canadá. Sí. Y los de Canadá después vuelven para acá también. Muchos de los que fueron a Canadá se encontraron, capaz que no se llevaban bien con los osos, no tengo idea, pero muchos de los que fueron a Canadá se volvieron para Chubut de vuelta. Bueno, Alberdi estaría contento con esta inmigración por esta cosa de que vienen, se quedan, quieren construir algo y no esta cosa de el robo y después se van y no dejan nada, el clásico discurso nacionalista. No, yo creo que una de las cosas que yo más rescato de los galeses que ellos vienen, primero el buen trato con el indio, la primera cosa. Segundo, asentaron su marca por el Steinbock, muchas de las prácticas. La torta galesa es un invento patagónico. No existe la torta galesa. Nosotros por ahí, yo he conocido gente que ha ido a Gales y le piden, deme la torta, y dice, ¿qué torta? Bueno, todas las heladerías porteñas ahora ofrecen torta galesa.
Vos vas a Rapa Nui, no debería decir marca, bueno, no está en Comodoro, Sí. pero digo, heladerías de Bariloche, del Bolsón, de Neuquén, ofrecen la torta galesa. Y Claro. vos decís, wow, qué apropiación cultural que están haciendo. Claro, qué brillación, es como las pizzas argentinas, ¿viste? Vos vas Sí. a Italia, no vas a encontrar las pizzas que se comen Claro. acá. Nosotros somos unos degenerados para comer pizza. Lo que está claro, profe, es que estos galeses se fueron expandiendo y fueron fundando gran parte de las ciudades de la provincia. Sí, uno por ahí en Comodoro dice, ¿qué diablos tengo que ver con estos galenzos, viste? Y Claro. la famosa disputa Valle-Comodoro, Valle-Comodoro, Comodoro-Valle. Pero hay que entender que gracias a ellos se funda Comodoro. Pero hagamos la enumeración. Trelew, Rawson, Playa Unión. Madryn, Trelew. Madryn. No, que- Rawson, olvídate, Rawson es un invento Un político. invento del siglo XX. Claro, sí. sí, Rawson es el ministro de Interior que hace el proyecto y les da el contrato y les permite venir, pero es la ocupación es Puerto Madryn, Trelew, Gaiman, o 16 de octubre por algún nombre, la Colonia Ideal buscamos una salida y la salida es Radatili, y quien dice Radatili dice Comodoro. Claro, porque Radatili no tenía un puerto de suficiente profundidad, se van a Punta Borja. Esa es una Comodoro. cosa, digamos, que se fue a Punta Gorda, sí, justamente por eso, es esa la característica. Claro. Pero Y- digo, de las ciudades grandes de la provincia, salvo Comodoro y Radatili, que a la vez de rebote es también por los galeses, todo el resto es por los galeses. Exactamente, entonces si uno se lo pone a mirar desde este punto de vista, aparte esta visión que se estaba logrando permanentemente, que en 1865 llegaron y los abandonaron, ellos buscaron cierto abandono, porque lo que pedía el profesor Michael Daniel Jones, desde su nacionalista en crear una Gales fuera de Gales, él sabía que necesitaba un cierto aislamiento, ya estoy repitiendo, perdón. Sí, no, está perfecto, profe, y optaron por ese aislamiento pese al mal clima y que era aislamiento en serio. Y déjame hacer un agregado. Me acuerdo en Malvinas, cuando desembarcan en Bahía Agradable los World Wars, tenían la orden estricta, los World Wars, de no hablar galés. Claro, porque lo iban a entender, los iban a No, entender. tenían miedo que muchos... Bueno, de hecho, algunos galenses huyeron de Trelew, fueron a pelear allá. A pelear. Sí, yo digamos, tenía compañeros de allá. Siempre bien informados los ingleses, ¿no? Sí, no, siempre un paso adelante. Bueno, esto de que, que te digo yo, de la queja, que digamos, primero la idea esta, ellos se quisieron aislar, Claro, no es que el Estado los abandonó, ellos aceptaron el esa mensaje situación. de Michael Daniel Jones, este profesor nacionalista, es: necesitamos aislarnos pues si queremos sobrevivir culturalmente. Entonces, o nos vamos a Nueva Zelanda, nos vamos a Palestina, o nos vamos a la Patagonia. Vamos a la Patagonia. Segundo, culturalmente trataban de distanciarse de todo ese bagaje cultural que se imponía sobre ellos. No, porque la hegemonía inglesa estaba logrando mucho éxito. Y después, bueno, esto que decíamos, que a tal punto que después dijeron, bueno, estos son galeses cuando le conviene, porque cuando tienen que pedir fondos para el ferrocarril, vinieron acá, que estaban a Xabel, mandaron a gente, los ingleses no te dan nada por nada, son como los chinos, ¿viste? Sí. Yo te doy, pero me vas a devolver. Cambio. Claro, a cambio, entrégame tu cuerpo. Es ¿viste? ida y vuelta, ¿no? Exactamente. Como cuando le pedís un trago en la noche a Sí, alguno, bueno, ahora es ida y vuelta. ahora pagate la vuelta, pero yo tomo whisky, ¿viste? Sí, No cerveza, claro. no cerveza. Exactamente. Bueno, y después la carta que le manda a Chamberlain, que Chamberlain le pagó los pasajes para ir a Canadá. Pero ahí está hay una carta que dice: estos desgraciados que son galeses cuando les conviene, porque para pagar el pasaje a las 200 personas de las 204 a Canadá se las pagó el príncipe Chamberlain. Y muchos de ellos después se volvieron, ¿viste? Claro. Entonces, digamos, bueno, son políticas, ¿qué va a ser? Bueno, profe, te agradezco esta edición especial hablando de los colonos galeses en este viernes. Tranquilidad del domingo, paciencia en la votación, porque capaz te toca hacer fila. Y hablando de los ingleses, somos hinchas de Temperley. Sí, somos hinchas por George Temperley, ¿no? Sí. El famoso constructor del ferrocarril Roca. Sí, pero que nos regaló la cancha. Nos ojo. regaló, sí, se dio el espacio y el barrio, ¿no? Y Que el después se barrio hizo. y todo que estuviera eso, todo lo dieron ellos. Acá somos muy anti-ingleses de la palabra, pero Sí. en lo cultural y en Ahora, la historia hay mucha influencia. Sí, pero tampoco seamos tontos. Los ingleses son piratas. Por algo te regalaban los que les sobraba, pero mira lo que les sobraba. Les sobran Vos fíjate cosas, que después Duhalde quiso hacer un barrio privado y nos quiso cerrar y no pudo, ¿no? claro. Pero vos fíjate ¿qué nos regalaron, ¿viste? Sí, menudo predio al que le estamos eternamente agradecidos. Mañana 15:30 horas el partido de Temperley.
Me olvido con quién jugábamos. Jugamos con con los candomberos Con San Telmo la semana pasada fue 0-0, pero mañana a las 15:30 sé que jugamos, así que bueno, ojalá nos vaya muy bien. Profe, que tengas un gran fin de semana, que gane Temperley y el domingo que puedas concurrir con normalidad a los comicios. Que tengas un buen día, gracias por la participación y disculpa a todos mis profes.